El reloj de la pared marcaba las 7:30 de la tarde mientras María limpiaba otra mesa de mármol en el Rand Bistro, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Le dolían los pies de correr durante las últimas 10 horas, pero no podía demostrarlo. No allí. No delante de estos clientes que pagaban más por una comida de lo que ella ganaba en una semana. El comedor bullía con la suave charla de gente adinerada que discutía negocios, casas de vacaciones y fiestas benéficas. Las copas de cristal tintineaban entre sí mientras los camareros se ponían impecables. Las camisas blancas se movían entre las mesas como bailarinas en una actuación bien ensayada. María había formado parte de este baile durante 3 largos años y se sabía cada paso de memoria. Se metió un mechón suelto de cabello oscuro detrás de la oreja y recogió las copas de vino vacías de la mesa 12. La pareja acababa de terminar una botella que costaba 400 pesos. María intentó no pensar en cómo ese dinero podría pagar su alquiler de medio mes. En cambio, sonrió cortésmente y preguntó si necesitaban algo más. «Estamos bien, cariño», dijo la mujer sin levantar la vista del teléfono. El hombre ni siquiera se percató de la presencia de María. Era normal. Para la mayoría de los clientes, era invisible a menos que necesitaran algo. Mientras María se dirigía a la cocina, su mirada se desvió hacia un rincón del restaurante donde un hermoso piano de cola negro permanecía silencioso e inmóvil. El polvo había empezado a acumularse en su superficie y alguien había colocado un pequeño arreglo floral encima. El piano llevaba meses en silencio, desde que el señor Henderson, el pianista del restaurante, se jubiló y se mudó a Florida para estar más cerca de sus nietos. María recordaba lo hermosas que eran las tardes cuando la suave música de piano llenaba el restaurante. Los clientes interrumpían sus conversaciones para escuchar, e incluso las noches más concurridas se sentían tranquilas. Ahora solo se oía el tintineo de los platos y una interminable charla sobre la cotización de las acciones y las inversiones inmobiliarias. Se detuvo un momento, balanceando la bandeja de vasos en una mano. Sus dedos se movían inconscientemente como si tocaran las teclas de un piano. Hacía tanto tiempo que no tocaba, pero sus manos aún recordaban. Recordaban el peso de las teclas, la suave sensación del marfil bajo las yemas de los dedos, como el viejo piano de su abuela, allá en casa, hacía vibrar todo el apartamento con la música. «María, la mesa 6 necesita la cuenta», gritó James, el jefe de camareros, devolviéndola a la realidad. «¿Vienes?», respondió ella, corriendo hacia la computadora cerca de la cocina. Marcó el número de la mesa e imprimió la cuenta, intentando apartar la música de su mente. No era momento para soñar despierta. La mesa 6 estaba ocupada por 3 hombres de negocios con trajes caros que habían pasado la noche hablando en voz alta sobre su última fusión. Apenas la miraron mientras ella colocaba la carpeta de cuero de la cuenta sobre la mesa. «Quédate con el cambio», dijo uno de ellos, arrojando una tarjeta de crédito sobre la mesa sin siquiera mirar el total. María cogió la tarjeta y se dio cuenta de que era negra y no tenía límite de gasto. Había visto tarjetas así antes. Pertenecían a gente que nunca tenía que preocuparse por el dinero, que nunca tenía que elegir entre pagar la compra o arreglar el coche. Mientras procesaba el pago. María pensó en su propia vida. Vivía en un pequeño estudio a 20 minutos en autobús. Todas las mañanas se despertaba a las 5 para tomar 2 autobuses y llegar puntual al trabajo. Todas las noches tomaba los mismos 2 autobuses a casa, contando las propinas mentalmente y esperando que fueran suficientes para cubrir sus gastos, pero no podía quejarse. Era difícil encontrar trabajo, y el Gran Bistro pagaba mejor que la mayoría de los restaurantes. Las propinas eran buenas cuando los clientes eran generosos, y el trabajo era estable. No era la vida que había soñado de joven, pero era un trabajo honesto lo que la mantenía alimentada y con techo. La gente de la noche estaba particularmente elegante esa noche. María vio a varias mujeres con joyas que probablemente costaban más de lo que ganaba en un año. Los hombres llevaban relojes que brillaban bajo la tenue iluminación del restaurante,
y todos parecían estar celebrando algo caro e importante. En la mesa 15, una joven pareja celebraba su compromiso. La mujer no dejaba de presumir de un anillo de diamantes que reflejaba la luz cada vez que movía la mano. Habían pedido el menú de especialidades del chef y una botella de champán que costaba más que la factura telefónica mensual de María. «Disculpe, señorita», gritó la mujer al pasar María. «¿Podríamos traer más pan y quizás bajar el aire acondicionado? Hace un poco de frío». «Por supuesto», respondió María con su sonrisa ensayada. «Me encargo de eso enseguida». Fue a la cocina a buscar pan fresco y luego buscó al gerente para preguntarle sobre cómo ajustar la temperatura. Estas pequeñas peticiones eran parte del trabajo, y María había aprendido a manejarlas con elegancia. El servicio al cliente lo era todo en un lugar como este. Al regresar con panecillos calientes, la mirada de María volvió al piano. Ganó. Se preguntaba cómo sería volver a sentarse en ese banco, sentir la suavidad de las teclas bajo sus dedos, dejar que la música fluyera como solía hacerlo cuando era más joven, que esos pensamientos ahora le parecían peligrosos. Le recordaban sueños que había tenido que dejar de lado, una vida diferente que parecía imposible. «Ahora, María, ¿puedes ocupar la mesa 22?» preguntó Lisa, otra camarera, que parecía tan cansada como María. Simplemente se sentaron, y parecían importantes. María asintió y cogió un menú, alisándose el delantal negro y observándose en la superficie cromada de una bandeja. Parecía bastante profesional, incluso si se sentía agotada. Sus pantalones negros estaban perfectamente planchados. Su camisa blanca estaba limpia y almidonada, y su cabello estaba recogido en una coleta pulcra. Se parecía a cualquier camarera de cualquier restaurante de lujo. La mesa 22 estaba cerca de la entrada del restaurante, cerca de los grandes ventanales que daban a la concurrida calle. Un hombre de mediana edad con un traje gris claro estaba sentado solo, escribiendo en su teléfono con intensa concentración. Su reloj era dorado y parecía pesado, y sus zapatos eran de esos que probablemente costaban más de lo que María ganaba en un mes. «Buenas noches, señor», dijo María mientras se acercaba a la mesa. «Bienvenido al señor Vestro. Les ofrezco algo para empezar». El hombre levantó la vista brevemente, con una mirada fría y calculadora. «Tráigame su botella de vino tinto más cara», dijo sin siquiera mirar la carta. «Y quiero la recomendación del chef para la cena. Que sea rápido. Tengo llamadas importantes que hacer». «Por supuesto, señor», respondió María, tomando nota mental. «Si pide algo, le serviré el vino enseguida». Al alejarse, María sintió el peso familiar de ser una sirvienta más de gente con tanto dinero que no sabía qué hacer, pero se recordó a sí misma que este trabajo le pagaba las cuentas y la mantenía independiente. Eso tenía que ser suficiente. La noche continuó con su ritmo predecible, y María se encontró cayendo en la rutina habitual de tomar pedidos, servir la comida y recoger las mesas. Pero cada pocos minutos, su mirada volvía a ese piano silencioso, y recordaba una época en la que la música era lo más importante en su mundo. El hombre de la mesa 22 se había vuelto más difícil con cada hora que pasaba. Richard Blackstone era su nombre, según la reserva, y María había aprendido rápidamente que era exactamente el tipo de cliente que hacía que su trabajo pareciera imposible. Tenía dinero, poder y la actitud que venía con ambos. «Este vino está demasiado caliente», se había quejado de la primera botella, a pesar de que María la había servido a la temperatura perfecta. «Y este pan está duro», añadió, aunque había salido recién del horno hacía apenas unos minutos. Nada parecía satisfacerlo, y María se encontraba yendo y viniendo a su mesa más que a cualquier otra cada vez que se acercaba a la suya. Richard la miraba como si fuera una molestia, algo que solo existía para servirle y que no lo hacía muy bien. No soltaba el teléfono de su mano y hablaba lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas oyeran cada palabra de sus importantes llamadas de negocios. «Me da igual lo que piense la junta»,
dijo al teléfono mientras María le rellenaba el vaso de agua. Compraremos esa empresa, les guste o no. El dinero manda y yo tengo más que ellos. María intentaba permanecer invisible mientras trabajaba a su alrededor, pero sentía su mirada en cada movimiento. Era de los que buscaban errores, que disfrutaban encontrando defectos. Con gente que él consideraba inferior. Ya había conocido a clientes así antes, pero algo en Richard le resultaba diferente. Parecía disfrutar de verdad haciéndole el trabajo más difícil. Disculpe. Le chasqueó los dedos a María cuando ella pasó junto a su mesa, llevando platos a otra. Cliente, necesito hablar con usted. María dejó los platos en la mesa 18 y regresó a la mesa de Richard, obligándose a sonreír. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Este filete está demasiado cocido, dijo, cortando la carne perfectamente preparada. Pedí específicamente al punto, y este está claramente al punto. ¿Acaso son incapaces de seguir instrucciones sencillas? María miró el filete, que estaba cocinado exactamente como él había pedido. Se veía el centro rosado, y el chef lo había preparado exactamente según los estándares de un restaurante. Pero sabía que no debía discutir con un cliente, especialmente con uno que parecía empeñado en buscar problemas. Lo siento mucho, señor, dijo con calma. ¿Quiere que le pida al chef que le prepare uno nuevo? No. Richard hizo un gesto de desdén con la mano. No tengo tiempo para esperar a que tu cocina aprenda a cocinar. Tráeme la cuenta. Toda esta experiencia ha sido decepcionante. Mientras María se alejaba para recoger la cuenta, lo oyó comentar en voz alta a la persona que hablaba por teléfono sobre el servicio incompetente y la gente que no sabe hacer su trabajo. Otros clientes empezaban a notarlo, y María sintió que se le enrojecían las mejillas. Girando avergonzada. Cuando regresó con la cuenta, Richard había colgado el teléfono y parecía observarla con ojos fríos y calculadores. Había algo depredador en su mirada, como si estuviera planeando algo desagradable. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo de repente, lo suficientemente alto como para que lo oyeran las mesas cercanas. Ustedes no entienden la excelencia. Se conforman con la mediocridad porque nunca han experimentado nada mejor. María se quedó en silencio, sin saber cómo responder. Podía sentir a otros clientes volteándose para observar la interacción, y el restaurante se estaba volviendo incómodamente silencioso. Apuesto a que, continuó Richard, con la voz cada vez más alta y teatral, alguien como tú nunca ha estado expuesto a la verdadera cultura. Arte, música, alta cocina, son conceptos ajenos a personas en tu posición. El restaurante estaba casi en completo silencio ahora. Incluso la cocina parecía haberse calmado. María sintió decenas de ojos sobre ella y deseó poder desaparecer. Pero necesitaba este trabajo, así que se quedó allí parada y lo aceptó, esperando a que terminara su cruel actuación. Richard parecía disfrutar de la atención. Se recostó en su silla e hizo un gesto hacia el piano de cola en la esquina del restaurante. ¿Ves ese piano de ahí? Apuesto a que nunca has tocado un piano de verdad en tu vida. La gente como tú probablemente piensa que un piano es solo un mueble caro. María apretó los puños a los costados. Si él lo supiera. Si cualquiera de ellos lo supiera. Pero ella mantuvo la boca cerrada y el rostro neutral, tal como le habían enseñado. De hecho, dijo Richard, poniéndose de pie y proyectando su voz para que todos en el restaurante pudieran oírla con claridad. Estoy tan seguro de que no sabes nada de música ni cultura que estoy dispuesto a hacer una apuesta pública. Metió la mano en su chaqueta y sacó su billetera, que estaba llena de dinero. El cuero parecía caro, y María pudo ver varias tarjetas de crédito que probablemente no tenían límite de gasto. Hizo un alarde de contar varios billetes de 100. 500 pesos, anunció, agitando el dinero en el aire. 100 pesos a que no sabes tocar ni la canción más sencilla en ese piano. Brilla, brilla, estrellita. Mary tenía un corderito, algo que un niño podría tocar.
El desafío flotaba en el aire como una amenaza. María oía susurros en las mesas cercanas y vio a algunos clientes sacando sus teléfonos, probablemente grabando lo que creían que sería una humillación divertida. Vamos, insistió Richard, con la voz llena de falso ánimo. Es dinero fácil. Simplemente acércate y toca cualquier melodía sencilla. A menos, claro, que seas exactamente lo que creo que eres. Alguien que nunca ha tocado un piano y no lo haría. No se oyó el pitido de un coche. Algunos de los otros clientes empezaban a reírse entre dientes, tomándoselo como una cena teatral. María veía teléfonos apuntando hacia ella, listos para capturar su esperado fracaso y probablemente compartirlo en línea más tarde. Toda la escena parecía una pesadilla, pero estaba atrapada en ella. ¿Qué pasa?, se burló Richard. Miedo de intentarlo. Supongo que lo entiendo. Debe ser vergonzoso estar tan completamente fuera de lugar. Pero eso es lo que pasa cuando la gente no invierte en educación ni en cultura. James, el jefe de camareros, empezó a caminar hacia la mesa, probablemente planeando intervenir y calmar la situación. Pero María levantó la mano para detenerlo. Algo en su interior había cambiado. Tal vez fueran los años de ser tratada como invisible. O tal vez fuera el cruel placer que vio en los ojos de Richard. Pero sintió que algo despertaba en ella, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. En realidad, dijo en voz baja, apenas audible al principio. Luego se aclaró la garganta y habló más alto. En realidad, apuesto. Las palabras la sorprendieron incluso a ella. No había planeado decirlas, pero una vez que las pronunció, sintió una extraña sensación de alivio. Richard arqueó las cejas con sorpresa, sin esperar que ella aceptara su desafío. Vaya, vaya, dijo, recuperándose rápidamente y sonriendo como un tiburón. Esto debería ser interesante. Espero que estés preparada para hacer el ridículo delante de toda esta gente tan agradable. María miró a su alrededor en el restaurante. Todos la miraban fijamente. Algunos parecían compasivos, otros curiosos, y unos pocos parecían emocionados por presenciar lo que suponían que sería un fracaso espectacular. Los teléfonos definitivamente estaban grabando, y María se dio cuenta de que lo que sucediera después probablemente acabaría en las redes sociales en cuestión de minutos. Pero por primera vez en años, no le importaba lo que pensaran estas personas. Estaba cansada de ser invisible. Cansada de que la trataran como si no importara. Cansada de dejar que gente como Richard la pisoteara solo porque tenían dinero y ella no. Muy bien, dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. Hagámoslo. Las palabras flotaron en el aire como un desafío irrevocable. María había dicho que sí, y ahora todos en el restaurante estaban. La miraba con una mezcla de curiosidad, lástima y emoción. Sentía su corazón latir a 1000 por hora. Como si todos pudieran oírlo, la sonrisa de Richard se ensanchó al procesar lo que acababa de suceder. Claramente, no esperaba que ella lo aceptara, y por un breve instante, María vio una expresión de sorpresa en su rostro antes de ser reemplazada por la misma cruel satisfacción. Excelente, dijo, aplaudiendo. Damas y caballeros, anunció a todo el restaurante. Tenemos algo de entretenimiento para esta noche. María sintió un vuelco en el estómago. Esto no era solo entre ella y Richard. Ya no era un espectáculo para la diversión de todos. Miró a su alrededor y vio que todas las conversaciones se habían interrumpido. Los tenedores estaban suspendidos a medio camino de las bocas. Las copas de vino permanecían intactas y todas las miradas estaban fijas en su mesa 12, llena de puntos. La pareja de ancianos que había estado celebrando su aniversario observaba con expresión preocupada. La mujer le susurró algo a su esposo, probablemente compadecida por la camarera que estaba a punto de hacer el ridículo. En la mesa 15, la joven pareja de novios tenía sus teléfonos listos, claramente planeando grabar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. No puedo creer que haya dicho que sí,
oyó María susurrar desde el otro lado de la sala. Esto va a ser doloroso de ver, dijo otra voz. ¿Deberíamos parar esto?, preguntó una tercera persona. Pero nadie se movió para intervenir. James, el jefe de camareros, se acercó a María con la preocupación reflejada en el rostro. María, no tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Puedo pedirle que se vaya. Esto se está saliendo de control. Pero María negó con la cabeza. Algo en lo más profundo de ella había despertado cuando Richard hizo su cruel apuesta. Algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Estaba cansada de ser invisible, cansada de que la trataran como si no importara. Cansada de que la pisotearan solo porque tenían dinero y ella era solo una camarera. No pasa nada, James, dijo, aunque le temblaba un poco la voz. Puedo con esto. Richard seguía de pie, con sus $500 en efectivo extendidos sobre la mesa como un abanico. La apuesta es sencilla, anunció a la sala. Nuestra encantadora camarera afirmó que sabe tocar el piano. Cualquier canción sencilla servirá. Brilla, brilla, estrellita, feliz cumpleaños. Cualquiera que un niño pudiera cantar. Más teléfonos salieron a la luz cuando los clientes se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo. Esa sería una gran historia para contarles a sus amigos más tarde. María podía ver las luces de grabación parpadear y sabía que lo que sucediera a continuación probablemente terminaría en línea en cuestión de horas. Por supuesto, Richard continuó con fingida generosidad. Si nuestra amiga se da cuenta de que está sobrepasada, siempre puede echarse atrás ahora. No hay vergüenza en admitir cuando te superan. El comentario dolió porque María sabía que él estaba tratando de darle una salida fácil mientras la hacía parecer aún más pequeña. Quería que se rindiera ahora delante de todos para poder cantar victoria sin siquiera tener que pagar la apuesta. María miró hacia el piano en la esquina. Parecía tan lejano, como si estuviera al otro lado del mundo en lugar de al otro lado del restaurante. El instrumento era hermoso. Un piano de cola Steinway genuino que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente había fabricado en varios años. Su superficie negra brillaba bajo la suave iluminación, e incluso desde la distancia, podía ver las teclas de marfil que no había tocado en tanto tiempo. Sus manos temblaban ahora, y ella los juntó para intentar detener el temblor. ¿Cuánto tiempo hacía que no tocaba? 3 años, 4. Solía tocar todos los días, a veces durante horas. Pero la vida se había interpuesto. Las facturas se habían acumulado y los sueños se habían dejado de lado por la supervivencia. ¿Qué va a hacer?, insistió Richard, disfrutando claramente cada segundo de su incomodidad. ¿Vas a aceptar el reto o debería guardar mi dinero? María cerró los ojos un momento y pensó en su abuela. Abuela Rosa fue quien le enseñó a tocar, gastando cada centavo que le sobraba en piano. Lecciones para su nieta. La música está en tu sangre. Mía. Solía decir, nunca dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente buena para hacer cosas bonitas. Pero eso fue antes de que todo se derrumbara. Antes de que su padre perdiera el trabajo y ellos perdieran la casa. Antes de que el piano familiar tuviera que venderse para pagar la comida. Antes de que tuviera que rechazar la beca para la escuela de música porque necesitaba trabajar para ayudar a mantener a su familia. Estoy esperando, dijo Richard, dándole un golpecito a su costoso reloj. Aunque supongo que entiendo si necesita ceder. No todos están hechos para este tipo de presión. El tono condescendiente en su voz hizo que algo se quebrara dentro de María. Había pasado años siendo educada con quienes la menospreciaban, sonriendo mientras la trataban como si no fuera nada. Pero estaba cansada. Cansada de fingir que sus opiniones no dolían. Cansada de hacerse pequeña para que otros pudieran. Me siento grande. No, dijo, y su voz se hizo más fuerte. No voy a ceder. Empezó a caminar hacia el piano y el restaurante quedó en completo silencio, salvo por el sonido de sus pasos sobre el suelo pulido. Cada paso parecía eterno y era consciente de que cada par de ojos seguía sus movimientos. Tras ella,
Oía a Richard dirigiéndose al público como un maestro de ceremonias en un circo. Damas y caballeros, a ver si nuestra camarera me demuestra que me equivoco, aunque debo decir que mi dinero está a salvo. Algunos rieron entre dientes ante su comentario, pero María siguió caminando. A medida que se acercaba al piano, podía ver los detalles con mayor claridad. Alguien había colocado un pequeño jarrón con flores frescas encima, y había una fina capa de polvo en la banca que mostraba cuánto tiempo hacía que nadie tocaba. Llegó al piano y se quedó junto a él un momento, con la mano apoyada en la lisa superficie negra. La madera estaba fresca bajo sus dedos y podía sentir la vibración del instrumento incluso cuando no se tocaba. Era un piano de verdad, un instrumento de concierto, pensado para hacer música, no para quedarse en silencio en un rincón de un restaurante. En cualquier momento, gritó Richard desde el otro lado de la sala. ¿O lo estás pensando mejor? María sacó el banco y se sentó lentamente. La altura era perfecta, ajustada exactamente como a ella le gustaba. Levantó la tapa que cubría las teclas, revelando el familiar patrón blanco y negro que antes le había resultado tan natural como respirar. Sus manos se cernían sobre las teclas sin tocarlas. A esa distancia, podía verse reflejada en la superficie pulida del piano. Y por un instante, pareció la persona que solía ser. La persona que creía que la música podía cambiar el mundo, que soñaba con tocar en salas de conciertos y embellecer la vida de las personas. ¿Qué te detiene? La voz de Richard interrumpió sus pensamientos. Con dificultades para encontrar el do central, el restaurante estalló en risas nerviosas, y María sintió que sus mejillas ardían de vergüenza otra vez. Pero no se levantó. No se alejó. En cambio, colocó las manos suavemente sobre las teclas y cerró los ojos, intentando recordar cómo se sentía componer música en lugar de simplemente sobrevivir cada día. Las teclas se sentían frescas y suaves bajo sus dedos, exactamente como las recordaba, y en lo más profundo de su ser, en un lugar que había estado en silencio durante demasiado tiempo, sintió que algo comenzaba a despertar. María se sentó en el banco del piano con las manos apoyadas ligeramente sobre las teclas, sintiendo el peso de cada ojo del restaurante observándola. El silencio era tan absoluto que podía oír el suave zumbido del aire acondicionado de fondo y el lejano sonido del tráfico en la calle. Incluso la cocina se había quedado en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a ver qué pasaba. Sus dedos tocaron las suaves teclas de marfil sin presionarlas, solo sintiendo su textura familiar. Hacía tanto tiempo que no se sentaba ante un piano de verdad como ese. El banco tenía la altura perfecta, las teclas estaban correctamente contrapesadas y podía sentir el potencial de belleza del instrumento aguardando bajo sus manos como un gigante dormido. Pero su mente estaba llena de dudas. ¿Y si había olvidado tocar? ¿Y si sus dedos no recordaban los movimientos que antes conocían tan bien? ¿Y si de verdad se avergonzaba delante de toda esa gente, dándole la razón a Richard y dándole la satisfacción de verla fracasar? Tras ella, podía oír la voz de Richard resonando por el silencioso restaurante. «Tómate tu tiempo», dijo con falsa paciencia. «Aunque debo mencionar que mi cena se está enfriando mientras esperamos esta actuación». Algunas personas rieron nerviosamente ante su comentario, y María sintió que se le tensaban los hombros. Cerró los ojos e intentó bloquear todo lo demás: la multitud que la observaba, los crueles comentarios de Richard, los teléfonos que grababan cada movimiento. Necesitaba encontrar ese lugar tranquilo dentro de sí misma donde solía vivir la música. Dot pensó en el pequeño apartamento de su abuela, donde había aprendido a tocar un viejo piano vertical, probablemente más viejo que ellas dos juntas. Las teclas estaban amarillentas por el tiempo y algunas estaban atascadas. Pero Abu Rosa había ahorrado durante meses para comprar ese piano a una iglesia que se estaba deshaciendo de él. La música no se trata de tener el instrumento más elegante, Mía, solía decir su abuela mientras lo ajustaba. La posición de la mano de María. La música viene de aquí. Se golpeaba el pecho contra el corazón. Y aquí se golpeaba la sien.
El piano es simplemente como la dejamos salir al mundo. María casi podía oír la voz de su abuela ahora. Suave pero firme, alentadora pero exigiendo excelencia. No toques las notas, Mía. Interpreta el sentimiento detrás de las notas. Haz que la gente sienta lo que tú sientes. Abrió los ojos y miró las teclas. Eran hermosas, perfectamente cuidadas y afinadas. Probablemente valían más. Más que en años. Pero seguían siendo solo teclas blancas y negras. El mismo patrón que había memorizado de niña. Las mismas notas que existían en todos los pianos del mundo. Un punto. Su mano derecha se movió casi sin decisión consciente, encontrando el do central con la misma naturalidad con la que respiraba. La nota resonó clara y pura en el silencioso restaurante, y oyó a algunas personas moverse en sus asientos. Una simple nota, pero estaba perfectamente afinada, perfectamente sincronizada, y parecía flotar en el aire como una promesa. Ahí lo tienes. La voz de Richard interrumpió el momento. Una nota menos, solo unas pocas docenas más para formar una canción de verdad. Si es que puedes lograrlo. María lo ignoró y tocó el do de nuevo. Luego subió a re, luego a mi. Notas simples, el comienzo de una escala que cualquier niño podría tocar. Pero algo les estaba sucediendo a sus manos, algo que no había sentido en años. Sus dedos se empezaban a recordar. Tocó una simple escala de do mayor de arriba a abajo. Sus dedos encontraron su antigua posición en las teclas como si nunca la hubieran abandonado. La memoria muscular seguía ahí, enterrada tras años de servir mesas y fregar platos, pero ahora despertaba como flores que florecen tras un largo invierno. La escala era limpia y uniforme, cada nota perfectamente colocada y sincronizada. No era sofisticada ni impresionante, pero era correcta, y podía percibir la sorpresa en los pequeños sonidos que hacía la gente en el restaurante. Habían esperado que se esforzara por buscar y picotear las notas como alguien que nunca antes había tocado un piano. Bueno, dijo Richard, y por primera vez, su voz perdió algo de seguridad. Supongo que sí sabes dónde está el do central, pero tocar escalas no es lo mismo que tocar música. La mano izquierda de María se unió a la derecha y tocó la escala en armonía, ambas manos moviéndose juntas en perfecta coordinación. Luego la tocó en movimiento contrario, una mano subiendo mientras la otra bajaba. Las notas se entrelazaban en un patrón que requería verdadera habilidad y práctica. Podía oír susurros por todo el restaurante. La gente empezaba a darse cuenta de que quizá esto no iba a salir como esperaban. En la mesa 12, el anciano se inclinó hacia adelante en su silla, entrecerrando los ojos al observar las manos de María con repentino interés. María pasó de las escalas a un simple ejercicio de oído, un estudio técnico que todo estudiante de piano serio aprendía para desarrollar la fuerza y la independencia de los dedos. Sus manos se movían por las teclas con creciente confianza, cada dedo tocando su nota con limpieza y precisión. El ejercicio no pretendía ser bonito. Era puramente técnico, diseñado para entrenar los dedos y desarrollar la memoria muscular. Pero María lo tocaba con tal control y precisión que sonaba casi musical. Cada nota encajaba como piezas de un complejo rompecabezas al resolverse. Podía sentir cómo sus manos se despertaban, recordando no solo las notas, sino también la sensación de hacer música. Sus hombros se relajaron, su respiración se profundizó y, por primera vez desde que se había sentado, sintió que pertenecía a ese piano. La voz de Richard volvió a sonar, pero ahora sonaba forzada, como si intentara mantener la confianza. Unos ejercicios de dedos impresionantes, dijo, pero creo que el reto era tocar una canción de verdad. Algo reconocible, a menos que planees aburrirnos practicando escalas toda la noche. La mano de María se detuvo sobre las teclas por un momento. Él tenía razón. Necesitaba tocar una canción de verdad. Algo que demostrara su habilidad o confirmara su cruel evaluación. Pero, ¿qué debería tocar? Algo simple y seguro solo para ganar la apuesta o algo que les mostrara a estas personas quién era ella realmente. Pensó en todas las piezas que conocía,
toda la música que una vez llenó sus días y sus sueños. Los delicados nocturnos de Chopin, las poderosas sonatas de Beethoven, las obras maestras impresionistas de Debussy. Pero esas parecían demasiado ambiciosas, demasiado arriesgadas para alguien que no había tocado en años. Tal vez debería tocar algo simple, algo que todos reconocieran. Twinkle, Twinkle, Little Star, como Richard había sugerido, o Feliz Cumpleaños, o una de las canciones populares que la gente siempre pedía en las fiestas. Podría tocar algo seguro y fácil, ganar la apuesta, llevarse el dinero y volver a servir mesas. Pero como su con las manos apoyadas en las teclas, se dio cuenta de que ir a lo seguro ya no era una opción. Ya había cruzado la línea al aceptar el reto de acercarse a ese piano, al dejar que la gente la viera. En un momento de vulnerabilidad. Ya no había vuelta atrás a la invisibilidad. Dot. La voz de su abuela parecía susurrar en su memoria. No toques lo que crees que la gente quiere oír. Mía. Toca lo que hay que tocar. María respiró hondo y tomó una decisión. Tocaría algo real, algo que importara, algo que mostrara a todos en ese restaurante, incluyéndose a sí misma, quien era realmente bajo el uniforme y la sonrisa cansada. Sus manos encontraron su posición inicial y sintió una electricidad familiar, que la recorrió. Sus dedos. Este era el momento de la verdad, el momento en que o se elevaría o caería, cuando recuperaría la parte de sí misma que había perdido o confirmaría que se había ido para siempre. El restaurante contuvo la respiración, esperando a ver qué sucedería después. Las manos de María encontraron su posición sobre las teclas, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Podía sentir los latidos de su corazón en las yemas de sus dedos, podía percibir la energía potencial que aguardaba en las cuerdas del piano, casi podía oír la voz alentadora de su abuela diciéndole que confiara en sí misma. Entonces presionó el primer acorde, y todo cambió. Punto. Las notas iniciales del nocturno y mi bemol mayor de Chopin fluyeron del piano como agua que se abre camino hacia el océano. Rica, cálida e increíblemente hermosa, la melodía parecía llenar cada rincón del restaurante con una luz dorada. La mano derecha de María llevaba la melodía mientras su mano izquierda proporcionaba un suave acompañamiento que hacía que toda la pieza pareciera respirar. La transformación fue instantánea y completa. Una camarera cansada, con los pies doloridos y la mirada preocupada, había desaparecido, reemplazada por alguien que pertenecía a ese piano, alguien que hablaba el lenguaje de la música con la misma fluidez con que otros pronunciaban las palabras. Su postura se enderezó, sus hombros se relajaron y todo su ser pareció cobrar vida de una manera que hizo olvidar a la multitud que la observaba. Nunca había sido otra cosa que pianista. Los primeros compases bastaron para silenciar cada susurro en el restaurante. Los tenedores permanecieron congelados a medio camino de las bocas. Las copas de vino permanecieron intactas, e incluso el personal de cocina había dejado de trabajar para escuchar. Esta no era la sencilla canción infantil que Richard la había retado a tocar. Esto era algo completamente distinto en la mesa 12. Los ojos del anciano caballero se abrieron de par en par con reconocimiento e incredulidad. Agarró la mano de su esposa y le susurró algo urgente al oído, pero ella lo hizo callar sin apartar la vista de María. La joven pareja comprometida en la mesa 15 había dejado sus teléfonos, comprendiendo de repente que estaban presenciando algo demasiado hermoso para reducirlo a una publicación en redes sociales. Los dedos de María se movían por las teclas con la confianza de quien ha pasado miles de horas practicando esta misma pieza. Cada adorno era perfecto, cada frase elaborada con inteligencia musical, cada cambio dinámico calculado para maximizar el efecto emocional. Pero no solo era técnicamente perfecto. Estaba vivo, respiraba, lleno de sentimiento que parecía provenir de algún lugar. En lo profundo de su alma, Dot, el nocturno contaba una historia sin palabras, pintando imágenes de luz de luna sobre el agua, de amantes caminando de la mano por jardines tranquilos, de esperanza y anhelo, y de la clase de belleza que hace creer en la magia.
María lo tocó como si compartiera un secreto con todos los presentes, como si abriera su corazón y les permitiera ver su interior. Dot. Richard se quedó paralizado junto a su mesa, con la boca ligeramente abierta, la cruel confianza completamente drenada de su rostro. Los $500 seguían esparcidos sobre su mesa, pero ahora parecían insignificantes, como dinero de juguete de un juego infantil. Había esperado humillar a una simple camarera, y en cambio estaba viendo a una maestra de la música revelarse al mundo. Dot. Al llegar el nocturno a su parte central, la interpretación de María se volvió aún más expresiva. Su mano izquierda creó una base de arpegios continuos, mientras que su mano derecha cantaba la melodía con una profundidad emocional que hacía pensar a la gente en sus propios amores y pérdidas. Los contrastes dinámicos eran momentos impresionantes de intimidad susurrada, seguidos de frases emotivas que parecían llenar todo el espacio. Una mujer en la mesa 8 rompió a llorar en silencio, abrumada por la belleza de lo que escuchaba. Su esposo le entregó su pañuelo y notó que sus ojos se empañaban. Esta era la clase de música que recordaba a la gente porque se enamoraban, porque tenían hijos, porque se levantaban cada mañana con la esperanza de algo hermoso. En sus vidas, el joven de la mesa 20 se había estado quejando de los precios del restaurante toda la noche, pero ahora estaba absorto, comprendiendo por primera vez por qué la gente pagaba precios altos por experiencias que llegaban al alma. Su novia se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, y se sentaron allí escuchando juntos como si estuvieran en una sala de conciertos en lugar de en un restaurante. María estaba absorta en la música, tocando de una memoria que iba más allá de su mente consciente. Sus dedos sabían exactamente dónde ir, cuánta presión aplicar, cuándo dejar sonar una nota y cuándo dejar que se apagara. Era una memoria muscular construida durante años de práctica dedicada. Pero también era algo más. Era la expresión de un alma musical que se había visto obligada a esconderse, pero nunca silenciada del todo. Los pasajes más desafiantes del nocturno fluían bajo sus manos como escalas simples. Las rápidas secuencias de notas brillaban como joyas a la luz. Delicados adornos añadían gracia y la elegancia de la melodía y las complejas armonías creaban colores que parecían pintar el aire mismo. Todos en el restaurante podían percibir que no se trataba solo de alguien que sabía tocar el piano. Era alguien que entendía la música desde dentro. Dot. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, la interpretación de María se volvía aún más potente y expresiva. La melodía se elevaba por encima del acompañamiento como un pájaro alzando el vuelo, alcanzando alturas que hacían contener la respiración y luego los liberaban en cascadas de belleza que parecían inundar toda la sala. Sus manos se movían con una gracia y precisión imposibles. Cada dedo era independiente, pero parte de un vacío mayor. El personal del restaurante había dejado de trabajar por completo. James estaba de pie en la puerta que separaba el comedor de la cocina, con lágrimas corriendo por su rostro al darse cuenta de que había estado trabajando junto a alguien extraordinario durante 3 años sin saberlo. Los ayudantes de camarero y otros camareros se agruparon detrás de él, igualmente asombrados por la transformación que presenciaban. Incluso el cocinero, un hombre brusco que decía odiar toda la música excepto el rock clásico, había salido de la cocina a escuchar. Estaba de pie con los brazos cruzados, intentando mantener su aspecto duro, pero su mirada era tierna y su habitual ceño fruncido había sido reemplazado por una expresión de asombro. Se acercaba la sección final del nocturno, y María la tocó con la profundidad emocional que da haber vivido tanto la alegría como la tristeza. Cada nota tenía peso y significado. Cada frase contaba parte de una historia más grande sobre la experiencia humana y el poder del arte para expresar lo que las palabras no podían expresar. La melodía parecía flotar sobre el acompañamiento como una oración que se eleva hacia algo más alta y más hermosa que el punto del mundo ordinario. A medida que la pieza se acercaba a su fin, las notas finales flotaban en el aire como incienso en una catedral. Las manos de María recorrían los últimos compases con reverente cuidado. Cada nota estaba colocada exactamente donde debía estar para crear el final perfecto.
El acorde final sonó puro y claro, y luego se desvaneció lentamente en un silencio que se sentía sagrado y completo. Durante varios instantes después de que la música se detuviera, nadie se movió. El silencio era profundo y respetuoso, el tipo de quietud que sigue a algo verdaderamente extraordinario. María estaba sentada al piano con las manos aún apoyadas en las teclas, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Había vuelto a tocar. Realmente había tocado como solía soñar con tocar. Como la música debía compartirse con el mundo. Entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Los aplausos comenzaron con una persona y luego se extendieron como un reguero de pólvora por el restaurante. No eran aplausos educados de una cena, sino un aplauso genuino y atronador de personas que acababan de presenciar algo extraordinario. Las manos se unieron en un gesto de agradecimiento que pareció estremecer las paredes del elegante comedor. María estaba sentada en el banco del piano, aún sin poder creer lo que acababa de suceder. Sus manos permanecieron sobre las teclas, temblando ligeramente ahora que la música había parado y la realidad volvía a inundarla. Lo había logrado. De verdad que lo había logrado. Tras años de silencio, años de mantener oculta esa parte de sí misma, había vuelto a tocar. El señor mayor de la mesa 12 fue el primero en levantarse. Su silla rozó el suelo al ponerse de pie. Su aplauso fue vigoroso y sostenido, y María pudo ver lágrimas brillar en sus ojos. Su esposa se unió a él, luego la joven pareja de novios, y luego más y más gente hasta que casi todo el restaurante la ovacionó de pie. «Increíble», gritó alguien desde el fondo de la sala. «Absolutamente increíble. ¿Dónde aprendió a tocar así?», preguntó otra voz. «Eso era tocar a nivel profesional», dijo una mujer cerca de la ventana. Pero fue el hombre mayor de la mesa 12 quien pareció más afectado por lo que acababa de oír. Miraba a María con expresión de asombro y reconocimiento, como si acabara de ver un fantasma. Le temblaban las manos mientras seguía aplaudiendo y le susurraba algo a su esposa que María no podía oír por encima de los aplausos. Finalmente, cuando los aplausos empezaron a apagarse, el hombre se apartó de su mesa y caminó lentamente hacia el piano. Otros comensales lo observaron con curiosidad mientras se acercaba a María, con una mezcla de incredulidad y emoción en su rostro. «Disculpe», dijo, y su voz se oyó con claridad en el restaurante, que poco a poco se iba calmando. «Tengo que preguntarle algo, y perdóneme si me equivoco, pero ¿es usted María Rodríguez?». María se quedó sin aliento. Hacía tanto tiempo que nadie reconocía su nombre en relación con música. Levantó la vista hacia el rostro amable del hombre, intentando ubicarlo, y poco a poco empezó a recordar al profesor Williams del conservatorio. Había sido uno de sus profesores durante su breve estancia en la escuela de música antes de que todo se desmoronara. «Profesor Williams», dijo en voz baja, casi sin poder creerlo. «Dios mío», susurró él, con los ojos llenos con lágrimas. «¿Eres realmente tú, María Rodríguez, la estudiante más prometedora que tuvimos en el conservatorio? Desapareciste un día y nadie supo qué te había sucedido». El restaurante volvió a quedar en silencio. Todos se esforzaban por escuchar esta conversación inesperada. María se sintió expuesta y vulnerable, como si un foco iluminara secretos que había guardado enterrados durante años. «Te recuerdo», continuó el profesor Williams, con la voz cada vez más fuerte por la emoción. «Apenas tenías 18 años cuando audicionaste para nosotros y tocabas como alguien que llevaba toda la vida haciendo música. El profesorado habló de ti durante meses después de esa audición. Todos creíamos que ibas a ser una de las grandes». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recordó esa audición, recordó lo esperanzada que se había sentido, lo segura que estaba de que la música sería su vida. Pero la vida tenía otros planes. «Ganaste la beca Morrison», continuó el profesor Williams, y varias personas en el restaurante se quedaron boquiabiertas al oír su nombre. La beca Morrison era legendaria en los círculos de la música clásica. Solo un estudiante al año la recibía,
y era suficiente para pagar una educación completa en cualquier escuela de música del país. Pero entonces nunca regresaste para tu segundo semestre, dijo el profesor con voz triste. Intentamos contactarte, pero tu teléfono estaba desconectado. Tu familia se había mudado. Enviamos cartas que regresaron sin entregar. Simplemente desapareciste como si nunca hubieras existido. María se secó los ojos con el dorso de la mano, consciente de que todos en el restaurante estaban pendientes de cada palabra. Así no era como se había imaginado que sería esta noche. Solo quería demostrarle a Richard que no era quien él creía que era. Pero ahora todo su pasado quedaba al descubierto frente a desconocidos. ¿Qué te pasó? El profesor Williams preguntó con suavidad. ¿Por qué no regresaste? María respiró temblorosamente. Nunca le había contado esta historia a nadie. Nunca había expresado con palabras lo que sentía al ver cómo sus sueños se desmoronaban. Pero sentada allí, frente a este piano, rodeada de gente que acababa de escucharla tocar, sintió que quizá había llegado el momento. Mi padre perdió su trabajo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. La empresa para la que trabajaba quebró y no pudo encontrar nada más. Perdimos nuestra casa. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para sobrevivir. Mi abuela enfermó y necesitó una cirugía que no podíamos pagar. El restaurante estaba completamente en silencio. Todos escuchaban esta confesión inesperada. Tenía que elegir, continuó María, con la voz cada vez más fuerte. Podía ir a la escuela de música y seguir mis sueños, o podía trabajar y ayudar a mi familia a mantener la comida. En realidad, no era una elección. El profesor Williams asintió lentamente, con la comprensión asomándose en sus ojos. Renunciaste a tu beca para cuidar de tu familia. Alguien tenía que hacerlo, dijo María simplemente. Mis padres eran demasiado orgullosos para pedir ayuda y mi abuela necesitaba medicina. La música parecía un lujo cuando la gente que amaba sufría. Pero tu talento, dijo el profesor Williams con la voz cargada de emoción. Lo que acabas de tocar, ese nivel de habilidad no desaparece así como así. Has estado practicando, estudiando, manteniendo tus habilidades afiladas. María negó con la cabeza. No he tocado un piano en 3 años. No podía permitirme uno, y cada vez que intentaba tocar en el centro comunitario o en algún lugar público, me dolía demasiado. Me recordaba todo lo que había renunciado. La confesión flotaba en el aire como un peso. Varias personas en el restaurante lloraban ahora, conmovidas por la historia de sacrificio y sueños perdidos. Incluso algunos de los empresarios de aspecto más duro parecían afectados por lo que habían escuchado. Richard, que había estado de pie, paralizado junto a su mesa durante todo este intercambio, finalmente encontró la voz. Pero si no has tocado en 3 años, dijo, con una confusión evidente en su tono. ¿Cómo pudiste tocar así? Eso fue extraordinario. María lo miró y, por primera vez desde que comenzó toda esta experiencia, no vio crueldad en sus ojos. Solo desconcierto genuino y algo que podría haber sido respeto. Hay cosas que nunca se olvidan, dijo simplemente. La música no es solo algo que haces. Es algo que eres. Dejé de tocar, pero yo nunca dejó de ser músico. El profesor Williams sacudía la cabeza con asombro. María, ¿entiendes lo que acabas de hacer? Tocaste de memoria una de las piezas más exigentes técnicamente del repertorio para piano después de 3 años sin practicar. Eso no es solo talento, es genio. La palabra quedó flotando en el aire, y María sintió un cambio en su pecho. Durante mucho tiempo, se había considerado solo una camarera, alguien que servía a los demás y limpiaba sus desastres. Pero sentada allí, al piano, rodeada de personas que acababan de escuchar su verdadera voz, comenzaba a recordar quién era realmente debajo de todos los años de supervivencia y compromiso. La pregunta ahora, dijo el profesor Williams, con los ojos brillantes de posibilidad, es, ¿qué? ¿Qué vas a hacer al respecto?
La pregunta del profesor Williams flotaba en el aire como un desafío y una promesa a la vez. ¿Qué iba a hacer María con su extraordinario talento? Pero antes de que pudiera siquiera empezar a procesar el peso de esa pregunta, algo mágico estaba sucediendo a su alrededor. La atmósfera del restaurante se había transformado por completo. Donde antes había habido la típica conversación de cena sobre negocios y precios de las acciones, ahora había algo más profundo, algo que conmovió a todos los presentes. Personas que habían llegado como desconocidos ahora se miraban con lágrimas en los ojos, unidas por la belleza que acababan de presenciar. Dot en la mesa 8. La mujer que había estado llorando durante la actuación seguía secándose los ojos. No había sentido nada parecido desde que mi madre me cantaba canciones de cuna. Se lo dijo a su marido, con la voz cargada de emoción. Esa música me trajo recuerdos que creía haber olvidado. Su marido asintió, con los ojos brillantes. Me recordó por qué me enamoré de ti en primer lugar. Dijo, en voz baja. ¿Recuerdas nuestra primera cita en ese pequeño club de jazz? La música hacía que todo lo demás desapareciera. Conversaciones similares se sucedían por todo el restaurante. La joven pareja de novios en la mesa 15 se tomaba de la mano con fuerza. Ambos miraban a María con una nueva comprensión. Me quejé del costo de nuestra boda toda la semana. El joven le dijo a su prometida. Pero escuchándola tocar, me di cuenta de que algunas cosas valen cada centavo. Algunos momentos te cambian la vida para siempre. Su prometida le apretó la mano. Lo dejó todo por su familia, susurró. Ese es el tipo de amor que quiero que nos tengamos. Incluso el personal del restaurante parecía diferente ahora. James estaba de pie cerca de la puerta de la cocina con lágrimas aún en las mejillas, mirando a María como si la viera por primera vez en 3 años. Ha estado aquí todo este tiempo, le dijo a Lisa, una de las otras camareras. Trabajando turnos dobles, sin quejarse nunca, siempre ayudando a los demás, y nunca lo supimos. Lisa asintió, con voz emotiva. ¿Recuerdas cuando me estaba divorciando el año pasado y ella cubrió mis turnos sin pedir nada a cambio? Dijo que entendía lo que era cuando la vida se desmorona. Y cuando mi hijo estaba en el hospital, añadió Carlos, uno de los camareros, organizó una colecta entre todo el personal para ayudarme con mis gastos médicos. Apenas me conocía, pero se preocupó lo suficiente como para ayudar. Las historias empezaron a fluir a medida que el personal y los clientes empezaron a conectar la bondad de María con su sacrificio. No solo había renunciado a sus sueños. Había pasado años ayudando a los demás en silencio mientras se le rompía el corazón. Pero fue la reacción de algunos de los clientes más adinerados lo que más sorprendió a todos. Eran personas que solían medir todo en términos de dinero y estatus. Sin embargo, algo en la historia de María y su música había tocado rincones de sus corazones que habían olvidado que existían. El empresario de la mesa 20, que había estado discutiendo a viva voz sobre una fusión corporativa toda la noche, ahora estaba sentado en silencio con la cabeza entre las manos. He pasado 30 años ascendiendo en la escala corporativa, le dijo a su compañero de cena. He ganado millones de dólares. He comprado casas y coches y todo lo que creía que importaba. Pero ¿cuándo fue la última vez que creé algo hermoso? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo que realmente importara? Su acompañante, una mujer que dirigía su propia empresa de inversiones, asintió lentamente. Esa chica renunció a una carrera que podría haberla hecho famosa, que podría haber embellecido a miles de personas. De gente solo para ayudar a su familia a sobrevivir. Y aquí estamos, discutiendo sobre márgenes de beneficio y cuotas de mercado. Incluso Richard, quien había iniciado toda esta situación con su cruel desafío, parecía estar experimentando su propia transformación. Estaba de pie junto a su mesa, luciendo de alguna manera más pequeño, como si la arrogancia que lo había definido antes hubiera sido despojada por la fuerza de la actuación de María. No entiendo, dijo, con voz tranquila y confusa. He asistido a galas en el Carnegie Hall.
He escuchado tocar a pianistas de fama mundial, pero nada me ha afectado tanto. ¿Por qué? El profesor Williams, que había estado escuchando todas estas conversaciones con creciente asombro, se volvió para dirigirse no solo a Richard, sino a todo el restaurante, porque esta noche no solo se escuchó técnica, dijo, su voz, llegando con claridad a través de la silenciosa sala. Se escuchó un alma humana expresándose a través de la música. Se escuchó a alguien que ha experimentado una pérdida real, un sacrificio real, un amor verdadero, y que canalizó todo eso. En su interpretación, señaló a María, que seguía sentada al piano, abrumada por todo lo que sucedía a su alrededor. La habilidad técnica se puede enseñar, continuó el profesor. Pero lo que se escuchó esta noche, esa profundidad de emoción, esa capacidad de conmover corazones y cambiar mentes que proviene de vivir la vida plenamente, de experimentar tanto la alegría como y la tristeza, de comprender lo que realmente importa. El restaurante se había convertido en una especie de capilla, con gente hablando en voz baja y reverente. Los sonidos habituales de tintineo de cubiertos y charlas informales habían sido reemplazados por algo más profundo y significativo. Dot, una anciana en la mesa 6, que había estado cenando sola, se levantó lentamente y caminó hacia María. Vestía con elegancia y se comportaba con la dignidad de quien ha vivido muchas décadas de triunfos y tragedias. Querida, dijo con dulzura, colocando una mano arrugada sobre el hombro de María. Soy Catherine Morrison. El nombre causó una oleada de reconocimiento entre quienes conocían la música clásica. Catherine Morrison era la viuda del acaudalado filántropo que había establecido la beca Morrison que María tenía hace unos años. Llevo 20 años viniendo a este restaurante, continuó la señora Morrison con una voz cálida pero firme. He escuchado muchas actuaciones, he asistido a innumerables conciertos. Pero lo que hiciste esta noche me recordó por qué mi esposo creó esa beca en primer lugar. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de María. Él solía decir que el verdadero arte no se compra ni se vende. Hay que vivirlo, experimentarlo, ganarlo con sufrimiento y alegría. Esta noche demostraste que tenía razón. La sala estaba completamente en silencio, todos pendientes de cada palabra que pronunciaba la señora Morrison. Ganaste nuestra beca una vez, dijo, con la voz cada vez más fuerte. Y las circunstancias te impidieron usarla. Pero la beca no se trata solo de dinero, querida. Se trata de reconocer y cultivar los dones que embellecen el mundo. Metió la mano en su elegante bolso, sacó una tarjeta de visita y la colocó con cuidado sobre el piano, junto a las manos de María. Cuando estés lista, dijo la señora Morrison con una sonrisa que pareció iluminarle el rostro. Llámame. La beca aún existe, y hay gente que movería montañas para ayudar a alguien con tu talento a volver a la música. María miró la tarjeta con las manos temblorosas al recogerla. Se sentía como si estuviera sosteniendo un pedazo de sus sueños perdidos, un puente entre la vida que había vivido y la vida que siempre había imaginado. Pero la señora Morrison no había terminado. Se giró para dirigirse a todo el restaurante, con la voz llena de autoridad de alguien que había pasado décadas en el mundo del mecenazgo artístico. ¿Cuántos de ustedes, preguntó, estarían dispuestos a apoyar el regreso de esta joven a la música? ¿Cuántos de ustedes se han sentido lo suficientemente conmovidos por lo que presenciaron esta noche como para ayudar a convertir un momento de belleza en toda una vida de expresión artística? La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las manos se alzaron en todo el restaurante. Se oyeron voces prometiendo apoyo y las tarjetas de visita comenzaron a aparecer en las mesas, ofreciendo desde apoyo financiero hasta oportunidades de actuar. La transformación era completa. Lo que había comenzado como el cruel intento de Richard de humillar a una camarera se había convertido en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Imaginó. Un momento que cambió no solo la vida de María, sino la de todos los que lo presenciaron. Las tarjetas de visita y las ofertas de apoyo seguían llegando, amontonándose sobre el piano como hojas de otoño.
María las miraba con incredulidad, mientras su mente luchaba por procesar la rapidez con la que todo su mundo había cambiado. 20 minutos antes, era solo una camarera más sirviendo comida cara a clientes adinerados. Ahora estaba rodeada de gente que se ofrecía a ayudarla a reconstruir sus sueños. Pensó que había perdido para siempre, pero fue el enfoque de Richard lo que más sorprendió a todos. El hombre que había comenzado la noche con su cruel desafío caminó lentamente hacia el piano. Su arrogancia anterior había desaparecido por completo. Su traje caro parecía tener un aspecto diferente ahora, como si la confianza que había representado se hubiera evaporado, junto con sus ideas erróneas sobre quién era realmente María. Se detuvo a pocos metros del banco del piano y permaneció allí un largo rato, claramente luchando con las palabras que no le salían fácilmente a alguien acostumbrado a tener el control de cada situación. Discúlpate, dijo finalmente, con la voz apenas audible para sus allegados. No solo por esta noche, sino por la clase de persona en la que me he convertido. La clase de persona que juzga a los demás por su trabajo, su ropa o su cuenta bancaria. Metió la mano en su chaqueta y sacó la cartera. Pero en lugar de los $500 que había ofrecido originalmente, sacó un fajo de billetes mucho más grueso. Esto no es suficiente, dijo, dejando el dinero sobre el piano. Nunca podría ser suficiente para compensar lo que intenté hacerte esta noche. Pero es un comienzo. María miró el dinero. Luego volvió a mirar el rostro de Richard. Pudo ver allí una vergüenza genuina. Un arrepentimiento genuino. Por el dolor que había intentado causar. No quiero tu dinero, dijo en voz baja. Lo que quiero es que recuerdes este momento. Recuerda que cada persona que conoces tiene una historia, tiene sueños, tiene un valor. Que no tiene nada que ver con lo que hace para ganarse la vida. Richard asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo haré, prometió. Y quiero hacer más que solo recordar. Quiero ayudar. Sacó su teléfono e hizo una llamada allí mismo, delante de todos. Jennifer, soy Richard. Necesito que programes una reunión con la junta directiva de la Fundación Blackstone. Vamos a hacer algunos cambios en nuestras prioridades de financiación para las artes. Cuando Richard retrocedió, el profesor Williams se acercó a María, con los ojos brillantes de emoción y posibilidades. He estado pensando, dijo, con la voz llena del entusiasmo de quien acaba de resolver un rompecabezas complejo. El conservatorio ha estado buscando la manera de llegar a estudiantes que de otro modo no tendrían acceso a la educación musical superior. ¿Qué tal si creáramos un programa donde pudieras estudiar y enseñar al mismo tiempo? Podrías completar tu título mientras ayudas a otros estudiantes con antecedentes similares al tuyo. La idea despertó algo en el pecho de María, una calidez que no tenía nada que ver con la calefacción del restaurante. Enseñar música a niños que creían que estaba fuera de su alcance. Mostrarles que los sueños eran posibles incluso cuando la vida parecía imposible. Parecía una forma de honrar no solo sus propios dones, sino también el sacrificio que su familia había hecho para ayudarla a sobrevivir. Me encantaría, dijo, con la voz cada vez más fuerte. Me encantaría ayudar a otros estudiantes a creer en sí mismos. Como mi abuela me ayudó a creer en mí misma. La señora Morrison aplaudió con alegría. Maravilloso. La Fundación Morrison se sentiría honrada de apoyar un programa así, y conozco a varias otras organizaciones que querrían participar. Pero las sorpresas de la noche aún no habían terminado. James, el jefe de camareros, que había trabajado junto a María durante 3 años, se acercó con algo que parecía un documento formal en las manos. María, dijo, con la voz cargada de emoción. Llamé al dueño mientras todo esto sucedía. El señor Davidson ha estado buscando maneras de traer música en vivo de vuelta al restaurante desde que nuestro antiguo pianista se jubiló. Quiere ofrecerte un puesto como nuestra pianista residente, tocando 3 noches a la semana. El sueldo sería mayor que el de camarera, y el horario te daría tiempo para continuar tus estudios.
María se sentía como si estuviera soñando. Hacía unas horas, su mayor preocupación era si ganaría lo suficiente con las propinas para pagar el alquiler. Ahora le ofrecían no solo una oportunidad, sino múltiples caminos para volver a la vida que siempre había deseado. «Hay algo más», añadió el profesor Williams, sacando su teléfono. «Llamo al decano ahora mismo. Si estás dispuesta, podemos organizar una audición la semana que viene para una readmisión inmediata. Puede que tu beca haya expirado, pero hay fondos de emergencia para circunstancias excepcionales». Mientras el profesor hacía su llamada, otros clientes seguían acercándose a María con sus propias ofertas. Una mujer que dirigía una pequeña serie de conciertos le ofreció la oportunidad de actuar en locales íntimos de la ciudad. Un hombre, dueño de varias escuelas de música, quería hablar con ella sobre oportunidades de docencia. Incluso la joven pareja comprometida, Shaili, se acercó para preguntarle si consideraría tocar en su boda. Cada oferta era como un trocito de sus sueños rotos que le devolvían. Los restauraba y pulía con cuidado hasta que brillaban con más fuerza que nunca. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando Carlos, el ayudante de camarero cuyo hijo había estado en el hospital, se acercó con lágrimas en los ojos. «Señorita María», dijo en su inglés con marcado acento, «ayudaste a mi familia cuando no teníamos nada. Nos diste esperanza cuando todo era oscuro. Ahora queremos ayudarte a alcanzar tus sueños». Le puso un sobrearrugado en las manos. «No es mucho», dijo. «Solo lo que recogió el personal de cocina esta noche. Pero queremos que sepas que creemos en ti». María abrió el sobre y encontró billetes y monedas que los trabajadores del restaurante habían aportado, dinero que apenas les sobraba, pero que ofrecieron generosamente porque habían visto su generosidad a lo largo de los años y querían corresponderle. «Esto significa más para mí que todo lo demás», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Esto significa que quienes realmente me conocen creen que puedo lograrlo». Al final de la velada, María se encontró rodeada de un fajo de tarjetas de visita, varias ofertas formales, y lo más importante, un grupo de personas que la habían visto tal como era y habían decidido ayudarla a convertirse en quien estaba destinada a ser. La señora Morrison fue la última en irse, pero antes de irse, tomó las manos de María entre las suyas. «Querida», dijo con una sonrisa que parecía contener décadas de sabiduría. «A veces la música más hermosa surge de los lugares más inesperados. Esta noche, no solo tocaste el piano. Nos recordaste a todos por qué importa la belleza, por qué importa el arte, por qué apoyar los sueños de los demás es una de las cosas más importantes que podemos hacer». 6 meses después, María estaba en el escenario de la sala de conciertos de la universidad, con un sencillo vestido negro y luciendo. Se dirigió a un público que incluía muchos rostros conocidos de aquella noche en el Rand Bistro. El profesor Williams se sentó en la primera fila, radiante de orgullo. La señora Morrison ocupó su asiento habitual en la tercera fila, con los ojos brillantes de satisfacción. Incluso Richard estaba allí, convertido en uno de los patrocinadores más generosos del programa. Pero en la primera fila, en los asientos de honor, se encontraban los padres de María y su abuela, que se había recuperado por completo de su enfermedad. Nunca habían escuchado a su hija actuar en una sala de conciertos de verdad, y el orgullo en sus rostros justificaba cada sacrificio, cada decisión difícil, cada momento de duda. Mientras María posaba sus manos sobre las teclas del magnífico piano de cola, pensó en el viaje que la había traído hasta allí. A veces se daba cuenta de que las transformaciones más hermosas comienzan en los momentos más oscuros. A veces, las personas que intentan quebrarnos acaban siendo quienes nos ayudan a descubrir nuestra verdadera fuerza. Ella comenzó a tocar y una vez más su música llenó el aire de magia, recordando a todos los presentes que los sueños postergados no siempre son sueños negados y que la fuerza más poderosa del mundo es a menudo el simple coraje de ser exactamente quien estás destinado a ser.